Buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy, por este año, terminamos aquí hematología y les deseo que les vaya súper bien. Ok, entonces empezaremos con el banqueo final en lo que concierne a la especialidad de hematología. Pregunta 1 dice: niño de 3 años que acude a consulta de control. La madre refiere que come poco, como casi todos los niños. En el hemograma hay una fórmula leucocitaria normal, es decir, la cantidad de leucocitos están normales. El volumen corpuscular medio es bajo, no menos de 80, 80 es lo mínimo. Por lo tanto, es microcítico. Y la hemoglobina también está disminuida, está en 9.8. En el frotis hay una morfología microcítica. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es la anemia de los niños? La anemia ferropénica, ¿no? Entonces, la respuesta debe ser la A, anemia ferropénica. Recordar que si nuestra madre no es ferropénica, tenemos 6 meses de reservas y por eso la leche materna es suficiente. A partir de los 6 meses, la leche materna ya es insuficiente. Por eso el niño tiene que empezar a comer, porque necesita ingerir otros alimentos que contengan hierro, aparte de la leche materna. También recordar que la mayoría de gestantes peruanas y de puérperas peruanas son ferropénicas y ferropénicas severas. Por lo tanto, sus niños hacen anemia antes de los 6 meses. Bueno, en este caso la respuesta sería, para la pregunta 1 es la A, anemia ferropénica. Pregunta 2, lactante de 12 meses, traído a control de niño sano. En el laboratorio tiene una anemia de 9,7 gramos por decilitro de hemoglobina, un recuento de glóbulos rojos de 3.300.000 que está un poco disminuido. Los leucocitos y las plaquetas están normales. Recuerden que en el caso de las plaquetas están elevadas en las anemias ferropénicas de los adultos. ¿Por qué? Porque en ellos la causa más importante es la pérdida. En cambio, en los niños la causa más importante es la ingesta inadecuada y por eso es que las plaquetas usualmente en los niños están normales, como sucede aquí. ¿Qué examen de laboratorio solicitaría para confirmar el diagnóstico? ¿Cuál es la prueba de oro para la anemia ferropénica? La ferritina sérica, que es la D, con todos los problemas que tiene, ¿verdad? Porque la ferritina sérica es un reactante de fase aguda, se eleva cuando hay cuadros inflamatorios. Entonces la 2 debe ser la D, 2D. Pregunta 3. Lactante de 11 meses acude a consulta de seguimiento con poca ganancia ponderal y anemia. En el laboratorio tiene 9 gramos por decilitro de hemoglobina, la cual es microcítica e hipocrómica, con ferritina disminuida. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Sería lo ideal, ¿no? Pero ahora como el ministerio dice que no tiene plata, ya no les dan ni a los niños hierro polimaltosado. Pero antes sí les daban. Bueno, entonces es una anemia ferropénica que se debería tratar con el hierro que se puede inclusive ingerir con estómago lleno, no como el sulfato ferroso que tiene que ser con estómago vacío. Por lo tanto, es más tolerable tanto por la madre como por el niño. Pero bueno. Entonces, la 3 debe ser la B, hierro polimaltosado. 3B. 4. Escolar de 8 años, presenta desde hace 3 meses hiporexia, apatía, cansancio a medianos esfuerzos y poca concentración en el colegio. En el laboratorio la ferritina sérica está disminuida, ya nos dijeron qué es. Hay incremento de la capacidad de fijación del hierro, porque hay poco hierro que satura a la transferrina y la saturación de la transferrina está disminuida. ¿Qué anemia tiene? Una anemia ferropénica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis de hierro elemental que se debe indicar? Usualmente es de 3 a 5, ¿no? Pero de 3 a 6 también pues, se puede aceptar, ¿no? Pero lo que dice la literatura es de 3 a 5 miligramos por kilo. Por día. Pero como no está, tendríamos que marcar la B, de 3 a 6, que es la que más se acerca. 4B. 5. En una localidad con prevalencia del 46% de anemia infantil, ¿cómo debe ser la suplementación preventiva en las adolescentes mujeres para contribuir
a la disminución de la anemia, del cuadro de anemia, ¿no? Se supone que la mujer joven que empieza a menstruar va a tener una anemia ferropénica, ¿verdad? Porque lo que pierde es sangre y con la sangre se pierde hierro. Entonces, lo mínimo necesario es que debe recibir ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses continuos por año. El problema es que si le da sulfato ferroso a la semana lo está abandonando. Por eso es que se luchó muchísimo para que el Estado peruano comprara el hierro polimaltosado y solamente conseguimos que le comprara para los niños, no para los adultos. Pero bueno, entonces la 5 debe ser la C, 3 meses continuos por año. 5C. Pregunta 6. ¿A qué edad en meses se iniciará la suplementación preventiva con hierro en un niño con peso al nacer de 2.100 kilogramos? O sea, ha nacido prematuro, ¿no? Al mes de haber nacido, exactamente. ¿Por qué? Porque ha nacido sin reservas. Y seguramente la madre tampoco tendrá reservas. Para que haya engendrado un hijo así, es que no tiene reservas. Entonces se debe empezar lo más pronto posible. Por lo tanto, la 6 debe ser la B1. No, el peso no influye porque usualmente cuando los niños peruanos nacen, así sean de origen, entre comillas, pobre, ¿no? Tienen un buen peso. El problema es cuando la madre les da la leche que no es suficiente en cantidad de hierro, ¿no? Y por eso es que el niño engorda, sí engorda, pero es una gordura, digamos, finta, ¿no? Que engaña. Porque el niño no luce mal, pero tú lo ves y empieza pues el pelo se le cae, se pone el pelo de color rojo, se le parte el cabello, etcétera, ¿no? Y cuando llega a los 3 meses ya empieza la anemia ferropénica. Entonces, la 6 debe ser la B. 6B1. 7. Lactante de 9 meses de edad con antecedentes de prematuridad, por lo tanto no ha tenido ni siquiera la posibilidad de recibir o tener reservas de hierro, ¿no? Presenta inapetencia y cursa con palidez de piel y mucosas. En el extendido de lámina reportan eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. ¿Cuál es el diagnóstico? La C, anemia ferropénica. Desafortunadamente, no sé si recuerdan la clase que les hicimos, el Perú se caracteriza junto con Brasil y con nuestro amigo Bolivia, en que tiene más del 40% de los niños menores de 5 años con anemia ferropénica todavía. Entonces, 7, C, anemia ferropénica. 8. Niño de 3 años con palidez moderada, hemoglobina 9, volumen corpuscular medio disminuido, índice de anisocitosis, eso significa RDW incrementado, y el hierro está disminuido, la capacidad de saturación de la transferrina se encuentra incrementada porque hay poco hierro que la satura, entonces tiene una anemia ferropénica. ¿Qué alimentos le debería recomendar? ¿Por qué? Porque la carne tiene el hierro con valencia 2, ¿no es cierto? Pasa de frente. En cambio, los vegetales tienen valencia 3, tienen que convertirse a 2 para poder ser absorbidos. Entonces, la 8 debería ser la C, carnes y vísceras. 8C. 9. Madre con su hijo de 5 meses acude a control de crecimiento y desarrollo. Solicita orientación para inicio de alimentación complementaria. Si se requiere prevenir la anemia por deficiencia de hierro, ¿qué indicación se le debe dar? Incluir alimentos de origen animal. Ok, la A, ¿no? Incluir diariamente alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque el hierro animal está con valencia 2, pasa de frente.
Entonces la 9 debe ser la A. 9A. 10. ¿Cuánto tiempo en meses debe durar el tratamiento con hierro en los niños entre 6 meses y 11 años de edad que han sido diagnosticados de anemia ferropénica? 6 meses, ¿no es cierto? Usualmente son 3 meses para normalizar la hemoglobina y 6 meses para normalizar la ferritina o los depósitos de hierro que están disminuidos. Por lo tanto, mínimo son 6 meses. Pero en el caso de los niños no se cumple, se tiene que dar más tiempo, ¿eh? Pero la teoría es esta, pues, ¿no? 10A sería 6 meses. 10A. 11. Diabético de 67 años, desde hace 3 meses se queja de fatiga, palpitaciones, mareos, dificultad para respirar. En el examen tiene una presión arterial en 110/70, una frecuencia respiratoria en 18, palidez de piel, estomatitis angular. La estomatitis angular significa que los labios están resquebrajados, ¿no? En las comisuras labiales. Glositis es la depapilación de la lengua. En el laboratorio tiene un hematocrito en 27, bastante bajo, una hemoglobina en 8,1, también bastante baja. El volumen corpuscular medio es microcítico, está en 71. Los reticulocitos están en 1,5, están normales, y los corrijo me salen más bajos. El recuento de leucocitos está normal, 6.100. Los neutrófilos también están normales, 59%. Y el recuento de plaquetas también está normal, 250.000 por microlitro. El hierro sérico está en 29 miligramos por decilitro. La capacidad total de hierro, de unión del hierro, está en 490, que está elevada. Y la ferritina está en 4, ¿no? O sea, con que me digan que la ferritina está menos de 30, es una anemia por falta de hierro. Entonces, ¿cuál es el tipo de anemia más probable? La B, deficiencia de hierro. Entonces, la 11 sería la B, deficiencia de hierro. Entonces, debemos recordar que la anemia ferropénica es la única anemia en el mundo que tiene las 3 constantes disminuidas: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. La anemia por enfermedad crónica puede tener las 2 primeras disminuidas, pero la tercera estará normal. Es una diferencia, ¿no? Pregunta 12. ¿Qué resultado de laboratorio evidencia tempranamente la respuesta al tratamiento con hierro en la anemia ferropénica? La reticulocitosis, que en el caso de la anemia ferropénica tarda un poco más que en la anemia megaloblástica, ¿verdad? En la anemia megaloblástica la reticulocitosis empieza el segundo día de recibir el suplemento o el nutriente que falta. En cambio, en la anemia ferropénica es a partir entre 6º o 7º día aproximadamente de recibir el hierro que necesita. Entonces, incrementar el número de reticulocitos. La 12 debe ser la C, reticulocitosis. Otro dato interesante que no es... En la anemia megaloblástica, sobre todo por B12, cuando la persona que tiene una carencia muy severa empieza a consumir vitamina B12, tiene un hambre que es insaciable, ¿no? Sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Bueno, 13. De acuerdo a las normas técnicas de salud, eso significa NTS, número 213, que consiste en prevención y control de anemia por deficiencia de hierro. Si la suspensión del suplemento de hierro es menor a, se reinicia la indicación hasta completar el esquema previamente indicado, ¿no? Sí, efectivamente la de 3 meses. Entonces recuerden que básicamente son 3 meses para normalizar la hemoglobina, 3 meses adicionales para normalizar la ferritina. 14. Lactante de 5 meses con lactancia materna exclusiva acude a control asintomático. En el laboratorio tiene 11,5 de hemoglobina,
¿Cuál es la dosis de hierro oral en miligramos por kilo por día? Sí, o sea, de lo que está ahí es 2, ¿no? Pero usualmente es de 3 a 5 por kilo por día. Usualmente, pero la que más se acerca sería 2, ¿no? 14 a 2. O sea, lo normal para una persona, para un niño, es de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Bueno, ya han puesto 2, ya pues, son internistas los que hacen las preguntas, ¿no? Sin... Claro. Como dice acá, él ya a los 5 meses y todavía está con lactancia materna exclusiva. Ahora nosotros no sabemos cómo está esa madre, ¿no? Si esa madre está consumiendo hierro o no, porque si está consumiendo hierro, ella le da una buena leche. Pero si no consume el hierro en cantidad suficiente, le da una leche que lo sacia, pero que no lo alimenta. ¿Ah? Ah, o sea, ¿cuál el valor de hemoglobina? Menos de 10. Sí. 15. Gestante de 14 semanas acude a control prenatal, presenta una hemoglobina en 11 gramos por decilitro. ¿Cuál es la dosis para la suplementación con hierro elemental y con ácido fólico? 60 miligramos de hierro elemental y de ácido fólico 400, ¿no? O sea, sería la A. La que más se acerca es la A. Veamos, 15A. 60 miligramos de hierro más 400 microgramos de ácido fólico. 16. Niño de 4 años que presenta hace un mes cansancio, malestar general, irritabilidad, febrícula intermitente y hace 3 días se le agrega dolor moderado en miembros inferiores, que lo hace despertar por la noche. En el examen él luce pálido, con petequias, hepatoesplenomegalia, o sea, ya tiene visceromegalia, tiene 8,5 de hemoglobina, tiene anemia, tiene 15.000 leucocitos, tiene leucocitosis, las plaquetas están disminuidas, están en 80.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que bastaría con leucemia linfoblástica, ¿no? Porque decir leucemia linfoblástica aguda es como decir leucemia linfoide aguda. Bueno, si digo linfoblástica, yo estoy diciendo que es aguda, ¿verdad? Pero sí es la C, leucemia linfoide aguda o linfoblástica aguda, que es la neoplasia más frecuente en los niños menores de 10 años. 17. Varón de 76 años, consulta por fatiga y malestar general desde hace 5 meses. En el examen, él presenta palidez de piel y mucosas, se palpan adenopatías pequeñas en cuello y axilas, esplenomegalia a 5 centímetros debajo del reborde costal izquierdo. En el laboratorio tiene una hemoglobina en 8,8, está anémico, con un hematocrito en 27 que está disminuido. Los leucocitos están incrementados en 47.000, de los cuales 88% son linfocitos. Los neutrófilos están en 7%, los monocitos en 1%, los basófilos en 0%, los eosinófilos en 0%, las plaquetas en 85.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una LLC, ¿no? Que es la neoplasia más frecuente en las personas mayores de 60. O sea, la C, leucemia linfática crónica. Recordar que el 98% de las LLC son B, solamente un 2% son T. 18. Niño de 7 años portador de leucemia linfoide aguda, hospitalizado por presentar recaída con sangrado gingival y fiebre desde hace 2 días. En el examen tiene 38,9 grados centígrados, una frecuencia respiratoria en 22, una frecuencia cardíaca en 100, está pálido, con la piel seca. En el murmullo vesicular
Está presente en ambos campos pulmonares, hay esplenomegalia, tiene 8 de hemoglobina, leucocitos en 1500, neutrófilos en 30%. Luego de tomar cultivos, ¿cuál es el tratamiento empírico inicial? Le tengo que dar antibióticos, ¿no? Mientras espero el resultado del cultivo, ¿sí? Sería pues la D, la mejor opción, ¿no? Meropenem más vancomicina. Y se supone que ¿qué cosa tiene? ¿Ah? Estás tratando de tanto gram positivos como gram negativos. (18D). 19. Niña de 10 años con alza térmica de 40 grados centígrados, de 16 horas de evolución, antecedente portadora de leucemia linfoide aguda en esquema de consolidación. 7 días antes del ingreso recibió quimioterapia. En el examen no hay nada contributorio. ¿Cuál será la conducta? Más o menos lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces sería la B. Hospitalización, hemocultivos e iniciar antibiótico-terapia precoz según los patrones de resistencia local. Pero yo creo que en el Perú ninguno de los hospitales tiene un estudio en donde diga cuál es el germen más común para empezar eso. Casi siempre se empieza con lo mismo. 20. Varón de 47 años con diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Hace 14 días recibe quimioterapia. Actualmente presenta malestar general, decaimiento y fiebre con 39 grados centígrados. En el hemograma tiene un recuento leucocitario en 700, bastante bajo, con un 30% de neutrófilos. O sea, tiene menos de 500, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más importante que debe iniciar? La D, ¿no? Antibióticos de amplio espectro previo, cultivos. Es mejor que tomemos 2 cultivos. Entonces la 20 sería la D. 20D, antibióticos de amplio espectro previo, toma de hemocultivos. 21. Niño de 10 años acude a consulta por presentar sangrado y anemia de forma aguda. Después de recibir una punción en él, se le diagnostica leucemia. ¿Dónde se le punza al niño? Terrible, ¿no? Pero en mi época se hacía eso, ahora ya no. Ahora se usa en la espina ilíaca posterior superior izquierda y lo duermes al niño primero, ¿no? Antes era la mala, ¿no? Lo agarrabas entre 4 y al pobre le perforabas el esternón y le tomabas. Ahora ya no, pero acá no nos queda otra que marcar la B, pues, ¿no? Que es el esternón. Sí. ¿Ah? Derecha o izquierda, ya eso depende si eres zurdo o no, pues. Zurdo de mente, ¿eh? A eso me refiero. Entonces, 21 acá el esternón. El esternón es fácil porque es un hueso plano, ¿verdad? Pero el asunto es que el niño ve. Debe ser terrible, pues. 22. Preescolar de 5 años con síndrome de Down. Presenta desde hace 4 meses anorexia, malestar general, febrícula intermitente, dolor óseo de miembros inferiores y epistaxis. En el examen está pálido con petequias en tronco y extremidades, adenopatías cervicales e inguinales, hepatoesplenomegalia. En el laboratorio tiene 33.000 leucocitos, tiene leucocitosis, con 8 de hemoglobina, tiene una hemoglobina, una anemia entre moderada y severa, ¿no? Plaquetas 30.000 que también están pues bastante bajas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? LLA, ¿no? Que es la neoplasia más frecuente en los niños. La D, leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfocítica aguda. 22D. 23. Escolar de 8 años acude a emergencia por fiebre de 36 horas con leucemia en tratamiento de consolidación. Última quimioterapia hace 5 días. ¿Cuál es el diagnóstico más importante? ¿Qué puede hacer? Inducida por el uso de los quimioterápicos.
O sea, la B, ¿no? Neutropenia febril. Es que no recibe uno, el pobre recibe un montón, o sea, depende, ¿no? Depende del esquema que uses, pero por lo menos recibe 3 o 4, ¿ah? Entonces, no. 23B. 24. Niño de 9 años con leucemia linfoide aguda se encuentra en tratamiento quimioterápico de inducción. Durante la infusión incluye vincristina. Se observa diuresis decreciente, náuseas, vómitos, irritabilidad y luego presenta convulsiones. ¿Qué anomalía electrolítica es la causa más probable de este cuadro convulsivo? La hiponatremia. Sí, la hiponatremia. La D. 24D. 24D. 25. Niño de 11 años con diagnóstico de leucemia linfoide aguda en quimioterapia hospitalizado por neutropenia febril. Recibe antibióticos de amplio espectro. Al 5.º día de tratamiento persiste febril. Se reportan cultivos negativos y el deterioro clínico persistiendo la neutropenia profunda. ¿Cuál es la conducta a seguir? Escalar antibiótico terapia y agregar un antimicótico, no un antifúngico. Entonces la 25 debería ser la B, ¿no? 25B. No es necesario llegar al 5.º día, lo importante es cómo lo veas, ¿no? Pero usualmente el cuadro se presenta entre el 4.º y 5.º día. ¿Sí? O también de virus, ¿eh? 26. Varón de 70 años desde hace 4 meses presenta dolor lumbar, constipación, poliuria y palidez. Niega antecedentes. En el examen dolor lumbar a la percusión. Dandy positivo a nivel de L5, la SEGE negativo. El laboratorio tiene 6 de hemoglobina, bastante bajo para una persona mayor de 60 años. El calcio sérico está en 15, está elevada. La creatinina también está elevada, 2,5. Proteínas totales en 7, que están incrementadas a expensas de las globulinas porque la albúmina está en 12, está disminuida. La radiografía lumbar evidencia lesiones líticas en vértebras. El PPD está negativo, la vitamina D está normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El mieloma múltiple. De los mielomas, ¿cuál es el mieloma más frecuente? El mieloma IgG, ¿no? Sigue A, sigue M, sigue cadenas ligeras y luego viene las otras dos. Sí. O sea, esa inmunoglobulina incompleta, ¿no? ¿Y dónde lo encuentras? En la orina o mides directamente de la sangre las dos. 26, entonces es la de mieloma múltiple. 27, mujer de 35 años que acude por anorexia, constipación, luego se agregan náuseas, vómitos y somnolencia. Antecedente de mieloma múltiple. Examen, la presión arterial está en 100/60, la frecuencia cardíaca en 90, la respiratoria en 20, la temperatura en 36. En el examen luce deshidratada. Desde el punto de vista neurológico también se observa somnolienta. Laboratorio, el calcio está en 16 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación. Ok, sí, hidratación. La D. 28. Varón de 67 años con fatiga, pérdida de peso y dolor lumbar. En el examen la hemoglobina está en 9,2, tiene anemia, con creatinina elevada en 2,3, el calcio está en 11,4, las proteínas totales están elevadas con albúmina baja, o sea, hay inversión albúmina-globulina.
¿Cuál es el estudio más útil para confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple? Que básicamente en el 80% va a salir positivo para un mieloma de inmunoglobulina completa, ¿no es cierto? Primero G, A, M, D y E, en ese orden. La biopsia de médula ósea también la puedes hacer, ¿ah? Pero la biopsia, o sea, es que en el electroporesis de proteínas te va a decir cuál es. O sea, es más específico. En lo otro te dice que es un mieloma, pero no te dice cuál inmunoglobulina es. 28C. 29. Varón de 65 años que presenta desde hace 4 meses cansancio, dolor óseo y pérdida de peso. En el examen está pálido, adelgazado, con limitación para la marcha por dolor y deformación en la cadera. En el laboratorio el calcio está en 12, está elevado, la creatinina también 2,5, la hemoglobina está disminuida, tiene anemia, está en 9, la velocidad está en 80, bastante elevada, la albúmina está disminuida en 2,1 y las globulinas están en 6. ¿Cuál es el diagnóstico? El mieloma múltiple clásico, ¿verdad? Por inmunoglobulina completa. El mieloma más frecuente es IgG. Entonces, 29 debería ser la B, mieloma múltiple. 29B. 30. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es típico en el mieloma múltiple? Hipercalcemia, proteinuria, ven yo sí, linfocitosis en sangre periférica no, insuficiencia renal sí. Entonces sería la C, ¿no? 30C. 30C. Es que las células plasmáticas son un tipo de linfocito B altamente especializado que produce las inmunoglobulinas. Pero ya no deja de llamarse linfocito B, se llama célula plasmática. Ok, entonces 31. Paciente con diagnóstico de mieloma múltiple que presenta acidosis metabólica, hipercloremia, glucosuria renal, aminosiduria, uricosuria e hipofosfatemia. ¿Qué segmento de la nefrona está siendo dañado por las cadenas ligeras del mieloma? Ya. La C, túbulo contorneado proximal. 31C. 32. Mujer de 62 años que acude por dolor en espalda al movimiento. Ha notado reducción de la estatura. En el laboratorio tiene una anemia moderada con hipercalcemia. Las radiografías muestran lesiones osteolíticas en el cráneo y en la pelvis. ¿Cuál es su diagnóstico? Mieloma múltiple. 32C, mieloma múltiple. 33. Paciente con mieloma múltiple que presenta fatiga, palidez y reticulocitos bajos. ¿Cuál es la causa más probable? Exactamente, que las células plasmáticas que deben ser menos del 5% están tan incrementadas que no dejan crecer a las otras células y por eso es que aparece todo el cortejo sintomático de la anemia, la neutropenia, etcétera, ¿no? Entonces sería la C, supresión medular por infiltración por las células plasmáticas malignas. 33C debería ser. 33C. 34. Paciente con mieloma múltiple que presenta dolor óseo persistente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para controlar esta complicación? ¿Qué le doy? Se supone que ya estoy dando quimio, le estoy dando radio también, pero les debo dar el ácido zoledrónico. La C. 34, ácido zoledrónico. 35. Complicación más frecuente en pacientes con mieloma múltiple, las infecciones recurrentes bacterianas, ¿no? Sobre todo. La C.
de lo que dice allí, depende. Si es un mieloma con una, por ejemplo, el mieloma más frecuente es IgG. La IgG es una molécula pequeña. Entonces, ¿qué te da? Lesiones líticas. En cambio, si es más grande, te va a dar hiperviscosidad. Por ejemplo, si es IgM, que la inmunoglobulina M es muy grande, ¿qué te va a dar? Trombosis. No, eso se llama macroglobulinemia de Waldenström, que es diferente. ¿Eh? Ahí son células linfoplasmablásticas, que no es lo mismo. No es lo mismo. El mieloma puede ser a IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Y también a cadenas ligeras. El que daña más al riñón es el mieloma de cadenas ligeras. Entonces la 35 es las infecciones recurrentes. 36. Varón de 25 años con ictericia leve y fatiga tras infección respiratoria viral. Tiene una hemoglobina en 9,5, una deshidrogenasa láctica elevada, una bilirrubina indirecta incrementada, una aptoglobina disminuida y un CUM directo positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Anemia hemolítica autoinmune. No nos está dando todos los criterios de una anemia hemolítica inmune. Porque la aptoglobina es afín a la hemoglobina libre. Entonces, como está circulando en la sangre periférica, se adosa la hemoglobina que está libre y la aptoglobina disminuye. Pero lo hacen los internistas, pues yo qué culpa tengo. No peleo con los internistas que quieren ser aquí. ¿No? Sí. Entonces, anemia hemolítica autoinmune. 37. ¿Cuál de las siguientes enfermedades podría cursar con anemia hemolítica? Síndrome antifosfolipídico, hipotiroidismo primario, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, les cuento, conozco a un muchacho que a los 14 años él debuta con una trombosis venosa profunda. Y le hicimos el estudio y prolongaba el tiempo parcial de tromboplastina. Y no corregía. Por lo tanto, era un anticuerpo, era un SAF. Estuvo anticoagulado durante 10 años y le fue bien. Y de repente, con esto de la pandemia, desaparece. Y a los 2 años y medio, más o menos, después de haber ya controlado, entre comillas, la pandemia, aparece con 2.000 plaquetas. Entonces él ha hecho los 2 episodios que se pueden presentar en un síndrome antifosfolipídico. La trombosis o también el PTI inducido por los anticuerpos. Ahora está en la segunda fase, en la fase de PTI inducido por los anticuerpos. Le está yendo bien, felizmente, pero pues ¿qué pasará más adelante? No se sabe. Entonces, 37A. 38. Mujer de 25 años con astenia progresiva y disnea a moderados esfuerzos desde hace 6 meses. Disculpen. En el examen, palidez de piel y mucosas, ictericia conjuntival. El vaso está a 5 centímetros debajo del reborde costal izquierdo. El laboratorio tiene una anemia con 8 de hemoglobina, un hematocrito también disminuido en 24, reticulocitos 11%, leucocitos 9.500, la bilirrubina directa en 0,2, o sea que es a predominio indirecto, ¿no? Y ahí te la ponen, está en 2,9. Aptoglobina indetectable. El frotil de sangre periférica no evidencia esquistocitos. ¿Qué examen confirmaría el tipo de anemia? El test de Kunz. ¿Cuál? ¿Directo o indirecto? Directo es el que se pide, ¿no? Ahí faltó ponerle test de Kunz directo. 38C. Una anemia hemolítica inmune. Si tienes el test de Kunz directo positivo, es una anemia hemolítica inmune. ¿En la anemia hemolítica autoinmune hay esquistocitos? No.
El esquistocito es en anemia hemolítica microangiopática, por ejemplo en el PTT, ¿no? La púrpura trombótica trombocitopénica. En el síndrome urémico hemolítico, ahí sí. 39. Varón de 25 años, afroperuano, acude por presentar anemia, ictericia, dolor óseo, hemoglobina en 8, reticulocitos en 6%, que están incrementados, bilirrubina total en 6, a predominio indirecto, porque la directa solamente es 1. Tiene una banda anormal en la electroforesis de hemoglobinas. ¿Qué tipo de eritrocitos se espera encontrar en la sangre periférica? Drepanocitos, también llamados sickle cell, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no necesariamente Chinchán, ¿no? Porque el peruano, como somos mezclados, la vez pasada tuve que, bueno, recibí en el consultorio a una doctora de origen chino y su hija también de origen chino, porque el padre también era chino. Y las dos tienen una doble alteración a nivel de la hemoglobina. Tienen hemoglobina S y tienen hemoglobina C. Son doble heterocigotas, entonces siempre tienen anemia. Entonces, la 39 es la A, drepanocitos. 40, varón de 45 años, acude por dolor abdominal de moderada intensidad asociado a hematuria. Refiere episodio similar hace 6 meses. En el examen hay ictericia de piel y mucosas, petequias en miembros inferiores, hepatoesplenomegalia, tiene ascitis, leucocitos están en 3.800, hemoglobina en 8,5, el volumen corpuscular medio está en 80, las plaquetas están en 120.000, la bilirrubina total está en 5, con predominio de la indirecta porque es 3,8. La deshidrogenasa láctica está elevada, ¿no? 850. En la ecografía abdominal hay una trombosis a nivel de las venas hepáticas. ¿Cuál es el tratamiento más? Ya, ¿qué cosa tiene entonces? HPN, ¿no? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Que no es tan infrecuente, solo que hay que buscarlo. Muchos de nuestros pacientes que debutan con aplasia medular, después de un tiempo te presentan, si le haces una citometría de flujo, te presentan células HPN positivo. Eculizumab. 41. Mujer de 38 años acude por cansancio, palidez y dolor abdominal. Antecedente de litiasis vesicular. En el examen, piel pálida, ictericia, abdomen blando y depresible. Esplenomegalia marcada. En el laboratorio, los leucocitos están en 4.000, la hemoglobina está en 8, el volumen corpuscular medio está en 85, que está normal, la hemoglobina corpuscular medio está en 38, que está incrementada, y el índice de anisocitosis, que es el RDW, está en 16. Examen de orina normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta persona? ¿Quién me da el campanazo? El CH, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy alto. Está en 38. O sea, la esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita que es normocítica hipercrómica. Y aquí está este dato. Es normocítica hipercrómica. Entonces, la 41 debe ser la D, esferocitosis hereditaria. 42. Varón de 67 años con diagnóstico de mielodisplasia, que es una mielodisplasia, una falla en la formación de las células a nivel de la médula ósea adquirida, ¿verdad? La persona nace normal y por alguna razón tiene una alteración genética y cambia pues la forma de, valga la redundancia, formar las
las inmunoglobulinas. Entonces la hemoglobina está en 5, durante la transfusión de sangre presenta en forma brusca disnea, taquicardia, fiebre y dolor lumbar. ¿Cuál es la explicación más probable para este cuadro clínico? Más que haya una incompatibilidad, ¿no?, del grupo ABO. ¿Dónde se ve sobre todo esto? En hospitales que no son de muy alto nivel, en donde el banco de sangre es mínimo, porque para detectar una anormalidad así debes hacer un buen estudio de lo que vendría a ser su tipo de sangre, el de ella y la sangre que va a recibir, para ver si es compatible o no compatible. Por ejemplo, hace como más o menos 2 semanas nos transfieren de una clínica privada del norte de Lima, porque operan al señor por una litiasis vesicular y le transfunden 3 paquetes globulares. Felizmente no se murió, pero llegó al hospital con 3 de hemoglobina. Y cuando le fuimos a probar en el banco de sangre, un paquete compatible, no se encontraba paquete compatible, o sea que ellos ni siquiera probaron el paquete, solamente lo transfundieron. Felizmente no le pasó nada. Por eso lo ideal antes de transfundir es hacer un estudio correcto de lo que vendría a ser la sangre que va a recibir la persona, ¿no?, porque le puede ocasionar daño. Y si son anticuerpos fríos, ¿qué debo hacer? ¿Con qué paso la sangre? Con un calentador, con una máquina que la sangre que está fría, porque está guardada en el banco de sangre, la baje a 30 o la suba a 37 grados centígrados para que no haya hemólisis, porque si no hay cuadro hemolítico. Eso se ve en las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Y él tenía una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, felizmente no se murió. No tiene nada que ver. Porque la mielodisplasia no te da una anemia hemolítica inmune. Lo que pasa es que como el mielodisplásico recibe mucha sangre, va adquiriendo, digamos, anticuerpos de los diferentes tipos de sangre que va recibiendo. A una señora le contamos en un año como 120 paquetes globulares. La pobre ya era del color digamos, de la casaca que tiene la doctora, negrita, que dice Adidas. Ya la piel no era color piel, era negra, pero era por digamos, el acúmulo de hierro debido a las múltiples transfusiones. Y muere por eso, por hemocromatosis. Entonces, tampoco es, cuando voy a transfundir, debo estudiar bien a las personas previamente, ¿no? Entonces, lo 42 era la B, incompatibilidad ABO por anticuerpos irregulares debido a múltiples transfusiones, como el caso de ella. 43. Paciente de 10 años evaluado por presentar palidez marcada, en el laboratorio incremento de bilirrubina indirecta y reticulocitos, con disminución de aptoglobina. Le está dando ya 3 parámetros de anemia hemolítica. El diagnóstico probable es una anemia por la C, por hemólisis. 43C, hemólisis. 44. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se espera encontrar en una anemia hemolítica intravascular? Si el glóbulo rojo se destruye dentro de la luz vascular, ¿cómo voy a evidenciar esa destrucción? ¿A través de qué elemento? De la orina, ¿no? ¿Qué voy a ver? Hemoglobinuria, porque se va a destruir ahí. O sea, cuando el cuadro hemolítico es dentro del vaso sanguíneo, lo que la persona va a orinar va a ser hemoglobina. Voy a encontrar hemoglobinuria. Cuando lo usual es que el que destruye al glóbulo rojo que está alterado es el vaso órgano, no el vaso conducto. Eso es lo frecuente. Pero cuando hay un cuadro hemolítico intravascular, sí hay hemoglobinuria.
No es obligatorio que haya esplenomegalia porque el vaso ahí no está interviniendo. 44 de hemoglobinuria. En una anemia hemolítica extravascular. No es obligatorio que haya, no es obligatorio. Puede ser mixta también, ¿ah? Que sería peor todavía. 45. Madre cuyo primer hijo tiene diagnóstico de anemia falciforme, o sea, anemia drepanocítica o enfermedad de la hemoglobina S. Acude a consulta a preguntar si su hija de 1 año también es portadora de la misma enfermedad. ¿Qué le debo solicitar? Una electroforesis de hemoglobinas para tratar de ubicar a la hemoglobina S, ¿no? ¿Cuánto tiene una persona que es homocigota por hemoglobina S, de hemoglobina S? Más del 50% de toda esa hemoglobina debe ser S. En cambio, un heterocigoto tiene menos del 50% de hemoglobina S. Entonces, la 45 lo correcto sería la A, electroforesis de hemoglobinas para tratar de detectar la hemoglobina S. 46. Recién nacido con anemia severa, ictericia al nacimiento, hemoglobina en 6, reticulocitos elevados, Kunz negativo, frotis, eritroblastos, anisopoiquilocitosis, madre y padre portadores de hemoglobina S. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dice Kunz directo negativo, hemoglobina en 6, padre y madre, ¿no? Eritroblastos, madre y padre portadores de hemoglobina S. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sí, pues, por los dos. O sea, lo más probable es que él también sea homocigoto, porque está heredando de los dos. Sí. ¿Qué es la hemoglobina S? Homocigoto. Ahí esa está mala. Sí, es anemia falciforme. No, la anemia falciforme es homocigota. Ah, sería la de hemoglobinopatía SS, ¿no? Porque los dos son homocigotos. Entonces el hijo tiene que ser homocigoto. Ahí está mal esa. La anemia falciforme es lo mismo que la hemoglobina SS. ¿Eh? Por eso hay dos respuestas. Bueno. Entonces sería o la C o la D. Porque la anemia falciforme es la hemoglobina SS. Y la hemoglobinopatía SS es la anemia falciforme. Son sinónimos. Entonces eso habría que corregir. 47. ¿Cuál hallazgo en frotis periférico ayuda a diferenciar una talasemia mayor de una anemia ferropénica? ¿Qué es una talasemia mayor? Alteración de las dos cadenas, beta o alfa, ¿no es cierto? En cambio, la menor, solamente una de las cadenas alfa o beta están alteradas. Sí, los dianocitos se ven en las talasemias. La anisocitosis también se ve, la microcitosis también se ve, la hipocromía también se ve, pero obviamente lo que puede hacer la diferencia es que haya buena cantidad de dianocitos o codocitos que son sinónimos, o células en diano. Veamos a ver qué han puesto en la 47. D, presencia de células en diana o dianocitos. O codocitos, que es lo mismo. ¿Eh? Codocitos, sí. Como tu codo. No, en la mayor hay más células en diana. 48. Preescolar de 4 años, hace 3 semanas presentó cuadro respiratorio alto y desde hace un día epistaxis y hematomas.
En el examen tiene petequias en tronco y extremidades. No hay esplenomegalia. En el laboratorio, leucocitos están en 9.000, que están normales. La hemoglobina está en 10,5, discretamente baja. Plaquetas 40.000, que sí están disminuidas. El tiempo de protrombina está en 13 segundos, que está normal. El tiempo parcial de tromboplastina está en 35 segundos. Se le hace un aspirado de médula ósea y se encuentran abundantes megacariocitos inmaduros. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, dice que no tiene esplenomegalia. Dice que tiene leucocitos normales, que tiene una anemia leve, no 10,5, plaquetas disminuidas. Tiene 13 segundos de tiempo de protrombina, el TPT está normal, en el aspirado abundantes megacariocitos inmaduros. ¿Cuál es el diagnóstico? ¡Hala! Pero en el PTI no debería haber anemia, pues no. Se supone que no debería haber anemia. A ver, veamos qué cosa han marcado acá. PTI. ¿Ah? Claro, porque los megacariocitos, lo importante es que estén presentes. Y que hay evidencia de formación plaquetaria, ¿no? No. Cuando tú haces el aspirado de médula ósea, encuentras hiperplasia megacariocítica y no hay evidencia de formación plaquetaria, significa que ese PTI va a ir peor. ¿Por qué? Porque los anticuerpos ya no solamente están dirigiéndose contra las plaquetas, sino también se están dirigiendo contra los megacariocitos y no dejan formar plaquetas. Va a tener un cuadro o un curso clínico más grave que un PTI clásico. Por eso es importante hacer el aspirado de médula ósea, para ver si hay evidencia o no de formación plaquetaria. 49. Mujer de 71 años en el postoperatorio 2 por prótesis de cadera de forma brusca, presenta disnea y dolor torácico. Dímero de 1200. Se inicia tratamiento con heparina no fraccionada. Al octavo día presenta múltiples petequias y equimosis en el tórax, abdomen y miembros superiores. En el laboratorio tiene 11 gramos de hemoglobina, 11.824 leucocitos, 27.200 plaquetas. El tiempo de protrombina está normal, está en 12. El tiempo parcial de tromboplastina está normal, está en 39. ¿Cuál es la causa más probable de la alteración de la hemostasia? Seguiré. O sea, recordar que la heparina es inmunogénica y que la inmunogenicidad de la heparina se puede hacer presente a partir del 7º día de su uso. Por eso tengo que estar atento. Entonces, la causa más probable, ¿cuál será? El uso de la heparina, ¿no? Que puede dar PTI a partir del 7º día de su uso. 49 de heparina no fraccionada. Las dos dan, ¿eh? La no fraccionada y también la fraccionada. No, en la no fraccionada debería estar prolongado. Debería estar prolongado. En la enoxaparina, que es la fraccionada, no altera el tiempo de coagulación. Sí, la fraccionada, que es la enoxaparina, para que se acuerden, la más fácil de recordar, no altera los tiempos de coagulación. Exacto. 50. Mujer de 32 años, puérpera de 24 horas, que presenta cefalea intensa, seguida de desorientación y hemiparesia derecha. Hallazgos: tiene fiebre 38,9, diuresis en 400, tiene ya complicación en cuanto a la diuresis.
en 24 horas. La hemoglobina está en 6, bastante baja, ¿no? Una anemia severa. Presencia de esquistocitos en frotis de sangre periférica. Con este cuadro, el tratamiento, ¿cuál será? ¿Qué cosa tiene? Si tiene esquistocitos, ¿qué es el esquistocito? Es un glóbulo rojo roto, ¿verdad? Un PTT, un PTT. Entonces, ¿qué hago? Primero que le tengo que poner corticoides para bajar los anticuerpos. Y segundo que tengo que darle plasma fresco congelado para darle Adams 13 que ella no tiene. Le tengo que hacer recambio plasmático. Más o menos se dice que entre 10 a 16 recambios plasmáticos hacen que la persona regrese a tener un recuento plaquetario en 100.000, ¿no? Que es lo aceptable. Entonces 50, la D, plasma fresco congelado. Eritrocitos lavados le doy a una persona que tiene una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Ah? Sí. La crioaglutinina es un anticuerpo frío. Entonces, si tú vas a pasar sangre a esa persona, mejor se la pasas con calentador, con una máquina que la sangre te la pone a 37 grados centígrados para que no haya hemólisis. Lavado significa que les pasas por una solución salina para quitarle los anticuerpos. Pero, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo la cadena de seguridad, ¿no es cierto? Y puedes ocasionarle un cuadro infeccioso también. Por eso hay que hacerlo con bastante tino, ¿no? Y si se no queda de otra, tienes que hacerlo nomás. 51. Paciente varón de 6 años que presenta en forma brusca erupción purpúrica formada por petequias y una púrpura palpable en las extremidades inferiores y en las nalgas. Se agrega dolor en rodilla izquierda y dolor abdominal. Los estudios de coagulación son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que en realidad no es una púrpura, ¿no es cierto? Es una vasculitis de vasos medianos. Por eso se palpa, porque las petequias no se palpan. Uno las evidencia, las ve, pero no las palpa. Entonces sería la C, ¿no? Púrpura de Heno-Schönlein, que es una vasculitis de vasos medianos. 51C. 52. Lactante de 1 año traído por presentar múltiples lesiones en piel y palidez marcada. Antecedente de proceso diarreico hace 1 semana. Examen está irritable, pálido, letárgico, con lesiones petequiales en piel. En el laboratorio tiene 6 de hemoglobina, tiene una anemia severa. Plaquetas están en 20.000, también tiene una trombocitopenia entre moderada y muy severa. Hematuria microscópica, urea y creatinina elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, pues la última, ¿no? La D, síndrome urémico hemolítico. OSHU. 53. Adolescente femenina de 12 años que presenta hemorragia de 24 horas después de extracción de muelas, de muela del juicio. Tiene antecedente de presentar al día siguiente traumatismo en cara, hemorragia mucocutánea con equimosis y epistasis, asimismo menorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es cierto, la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuándo se expresa la enfermedad de von Willebrand? Cuando estresas a la persona. Por ejemplo, hace poco nos llegó una chica de la selva de Cusco, 12 años, que había tenido un antecedente previo en su ciudad, había llegado a 4 de hemoglobina durante la regla y reglaba 12 días. Entonces, la llevaron al hospital unas italianas que, bueno, son voluntarias, y me dijeron,
¿Podemos hacerle un estudio? Claro, le digo, le podemos hacer un estudio, pero dándome ese dato, lo que tengo que descartar es que tenga un von Willebrand tipo 1. ¿Por qué? Porque el von Willebrand tipo 1 se expresa con la menstruación. Y a ella ya le habían pasado sangre en varias ocasiones. Entonces le hicimos el dosaje de factor von Willebrand y de factor 8 en el hospital y salieron bajos los dos. ¿Por qué? Porque el von Willebrand estabiliza el 8. Si el von Willebrand está bajo, el 8 cae. Entonces, como dicen que hay que probarlo en otro laboratorio, enviamos a otro laboratorio y salió lo mismo. Pero se tiene que hacer durante la regla, que es donde se estresa la persona. Ahora la chiquita ya está en tratamiento, felizmente tiene un von Willebrand tipo 1, está con 14 de hemoglobina y está bien. Su ferritina está en 40, que está bien porque tiene más de 30. Pero ella no sabe de quién ha heredado eso, porque no sabe quién es su papá, quién es su mamá. O sea, a ella la recogieron los italianos y vive con ellos. Son cosas que pasan aquí en nuestro país, ¿no? El tipo 1 es cuantitativo, disminución. El tipo 2 es cuantitativo y cualitativo. O sea, aparte de estar disminuido, también falla el número, la secuencia de aminoácidos. Pero el más frecuente es el tipo 1, felizmente. Entonces, 53, la D, enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es lo que tiene esta niña. 54, mujer de 58 años, acude a emergencia con diátesis hemorrágica. No tiene antecedente de hemorragia. Se encuentra un tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado. Se realiza prueba de mezcla y no corrige. ¿Qué se sospecha? Ya, entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad? Síndrome antifosfolipídico, ¿no? O SAF. Entonces, la 54 debe ser la B, inhibidores de los factores de la coagulación, porque tiene un síndrome antifosfolipídico. No corrige, no corrige. Si le das corticoides puede corregir, si le das inmunosupresores puede corregir, pero ya tiene que entrar a un tratamiento. Sí, lo más probable es que usualmente tome el tiempo parcial de tromboplastina, es el que más se toma. Y lo más probable es que tenga lupus, ¿eh? El lupus te da SAF. 55. Pintor de 55 años consulta por presentar desde hace 15 días edema facial y en esclavina, posteriormente compromete miembros superiores. Al examen está abotagado, enrojecimiento en las conjuntivas e ingurgitación yugular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exactamente, que es la C, ¿no? 55C, trombosis de la vena cava superior. Por las características de presentación del cuadro trombótico. Me imagino que sí, pero no es tan conocido como la superior. 56. Mujer de 50 años que consulta por dolor e hinchazón de pierna izquierda de una semana de evolución. En el examen, incremento del volumen de la pierna izquierda. No tiene signos inflamatorios. Signo de Hohmann positivo. ¿Qué es el Hohmann? Toco la parte posterior y duele, ¿no? Ese es el Hohmann positivo. Eso me dice que el vaso que está pasando por ahí tiene un coágulo y por eso duele. Es para trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La D, ¿no? Trombosis venosa profunda. Hohmann positivo. Difícil. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, entonces tiene que estar positivo. Pero difícil, pues. 57. Varón de 22 años consulta por tumefacción en brazos
luego de un tropezón. Hermano con hemartrosis, ya te está diciendo que hay familiaridad, ¿no? En el examen, hematomas múltiples en brazos y rodilla, que le dificulta la marcha. Tiene 9 de hemoglobina, 160.000 plaquetas. El tiempo de sangría está normal, el tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado, el fibrinógeno está normal. ¿Cuál es el diagnóstico? La hemofilia, que solo prolonga el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Tanto la A como la B, porque los dos tienen la misma función, activar al 10. Por eso es que el comportamiento es igual. Solo que la A es más frecuente que la B. Si tenemos 100 hemofílicos, 80, 85 van a ser por A. Y solamente 15 o 20 van a ser por B. Pero el cuadro clínico es idéntico. Entonces lo más frecuente es que sea la C, pues hemofilia A. 58. Mujer de 16 años con historia de menstruación prolongada hasta 15 días. Al examen se detecta palidez, hemoglobina en 8, pruebas para hemofilia, una deficiencia importante de factor de von Willebrand. ¿Cuál es la terapia adecuada? Está bien, pues. ¿Por qué? Porque le estoy dando todo, ¿no es cierto? Dentro de ellos está el von Willebrand. ¿El crío precipitado tiene von Willebrand? Sí tiene von Willebrand, pero tiene menos cantidad. O sea, un plasma tiene 200 unidades, en cambio un crío tiene 50, 60, depende. 58C, plasma fresco congelado. 59. ¿Cuál es el examen que debe solicitar para controlar el nivel terapéutico de la warfarina? ¿Qué significa INR? International Normalized Rate, ¿no? Tasa internacional normalizada. Que sirve solamente para saber si está bien anticoagulado o no con warfarina, para nada más. 59 debe ser la D de dedo. 60. Mujer de 68 años, vegana, consulta por mareos, astenia, fatiga y deposiciones líquidas ocasionales. Está pálida, con ictericia leve y trastornos en la sensibilidad vibratoria y parestesias. En el laboratorio tiene una anemia entre moderada a severa, 8,5, reticulocitos 1%, pero hay macrocitosis. ¿Cuál es el tipo más probable? ¿Por deficiencia de qué vitamina? B12, ¿no? Porque es vegana. Entonces la 60 debe ser la C. 60C. 61. Varón de 64 años que desde hace 5 meses presenta astenia, fatiga e irritabilidad asociada a parestesias de miembros inferiores. Antecedente de Helicobacter pylori en tratamiento incompleto. En el laboratorio hay una anemia megaloblástica, homocisteína y ácido metilmalónico elevados. ¿Qué deficiencia de vitamina presenta? Que es la B12, ¿no? Sí, es la B12. 61A, la cianocobalamina o vitamina B12. 62. Varón de 45 años con palidez severa, tiene 9 de hemoglobina con un volumen corpuscular medio incrementado. Estudio de lámina nos evidencia macrocitosis, polimorfos nucleares polisegmentados, biopsia de estómago, gastritis crónica atrófica. La causa de la anemia se debe a una disminución del número de las células. Entonces, ¿qué anemia tiene? Una anemia perniciosa, ¿no? ¿Qué significa? Que no se cura. O sea, lo puedo compensar, le puedo normalizar la hemoglobina, sí, le puedo normalizar la B12, pero siempre va a requerir vitamina B12, porque no la puede absorber. Entonces, la 62 es la C, células parietales. 63. Varón de 75 años que desde hace 6 meses presenta fatiga, parestesias en brazos y piernas, palidez de piel y mucosas, disminución de la sensibilidad vibratoria. Laboratorio, una hemoglobina en 9, un volumen corpuscular medio elevado, está en 110. En el frotis hay hipersegmentación de neutrófilos, macrovalocitos, anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico?
Anemia megaloblástica. Entonces sería la C. Anemia megaloblástica, 63C. 64. Mujer de 45 años que acude por parestesias en pies en forma de calcetín. Al examen, palidez de piel y mucosas. En el hemograma tiene 5 de hemoglobina, o sea, tiene una anemia muy severa. Un BCM muy alto, 125, con reticulocitos en 2%. Deshidrogenasa láctica 5 veces superior al límite normal. Hiperbilirrubinemia no conjugada, homocisteína y ácido metilmalónico elevado. ¿Cuál es el diagnóstico? La A, deficiencia de B2. Que a veces uno se puede confundir con una anemia hemolítica y no lo es. O sea, cuando uno tenga una anemia con un BCM mayor de 120, la primera opción es que sea una anemia megaloblástica. Que sea una anemia hemolítica. Inmune. Mi eco. A ver, 65. En la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, ¿qué se espera encontrar en el laboratorio? Ya, porque los reticulocitos estarán bajos, ¿no? La aptoglobina estará normal. La homocisteína y el ácido metilmalónico sí estarán alterados, la ferritina debe estar normal. Entonces debe ser la C. 65C. 66. Varón de 72 años refiere sufrir de artritis reumatoide, se queja de disnea y fatiga desde hace 6 meses. En el laboratorio tiene 8,5 de hemoglobina con un BCM en 69, muy bajo, no es microcítico. Las plaquetas están normales en 220.000, la sideremia está baja, está en 30, y la ferritina está elevada, 520. Dichas características apoyan la sospecha de que anemia, la última, ¿no? Anemia por enfermedad crónica. Entonces la diferencia es la ferritina, en este caso, ¿no? Y cuando hay una duda, la proteína se reactiva también. Entonces 66 debería ser la D. 66D, enfermedad crónica. 67. Varón de 22 años consulta por una masa cervical indolora. Tiene fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Biopsia ganglionar, células de Rieger-Steinberg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Linfoma tipo Hodgkin. (67C), linfoma tipo Hodgkin. 68. Varón de 55 años con diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Recibió quimioterapia. 5 días después acude a emergencia por malestar general, sensación de alza térmica. La presión está en 120/60. La frecuencia cardíaca en 102. La frecuencia respiratoria en 20. La temperatura en 38,5. En el laboratorio tienen 900 leucocitos, de los cuales solo 80 son neutrófilos. ¿Cuál es el manejo inicial? Hemocultivo e inicio de antibióticos de amplio espectro hasta esperar el resultado del cultivo. Lo usual es que se controle, ¿no? 68 entonces sería la C. 68C. 69. En relación al linfoma gastrointestinal en niños, dice A, la localización más frecuente es en el intestino delgado distal y la región iliocecal. B, es la enfermedad maligna gastrointestinal menos frecuente en los niños. C, pacientes inmunocomprometidos tienen baja incidencia de linfoma. D, debe ser considerado en pacientes menores de 3 años que se presentan con intususcepción. ¿Cuál es lo más adecuado? La A, la localización más frecuente es intestino delgado distal y la región iliocecal. 69A. 70. ¿Cuál de las siguientes características es típica del linfoma no Hodgkin? A, compromete solo ganglios superficiales. B, curso clínico lento y limitado. C, afecta frecuentemente el anillo de Walderia y la médula ósea.
B, patrón bimodal por la edad. ¿Cuál es? La C, afectación o compromete frecuentemente el anillo de Waldeyer y la médula ósea. El no Hodgkin toma más la médula que el Hodgkin, ¿eh? Y se presenta más en personas adultas. 70C. 71. Paciente con linfoma de Hodgkin estadio 2A, sin síntomas B. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El ABVD es para el... Debería ser la C, ¿no? Quimioterapia tipo ABVD. 71C, quimioterapia tipo ABVD. Igual, porque el ABVD es cuando ya está avanzado. ¿Ah? El CHOP no es para... El CHOP es para no Hodgkin. (72) Paciente con linfadenopatía cervical, fiebre y prurito. Biopsia negativa para células de Rieger-Steinberg. Patrón de células pequeñas y escaso citoplasma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No, si te dice que no hay cielo estrellado. Otra vez, paciente con linfadenopatía cervical, fiebre y prurito. Biopsia negativa para Rieger-Steinberg. No hay Rieger-Steinberg. Patrón de células pequeñas y escaso citoplasma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La C, linfoma folicular. El linfoma folicular, que es un linfoma no Hodgkin, que es relativamente frecuente, ¿eh? En general. 73. Varón de 26 años, natural y procedente de la costa. Presenta cefalea intermitente. Está rubicundo. El laboratorio tiene 20 gramos por decilitro de hemoglobina, leucocitos 15.000, plaquetas 560.000, o sea, tiene pancitosis, ¿no? Tiene trombocitosis, tiene leucocitosis y tiene eritrocitosis. La eritropoyetina estará disminuida. Eso me da el diagnóstico. ¿Qué cosa tiene? Policitemia vera. Si yo tengo que pedir una prueba para decir si una persona tiene o no policitemia vera, le pido el dosaje de eritropoyetina. Tiene que estar normal o disminuida, pero nunca elevada. Estudio molecular detecta, y encima te soplan, estudio molecular te detecta la mutación B617F, o sea, que es el JAK2, ¿no? Entonces B, policitemia vera. Pero si tiene las tres altas, ya pues lo más probable es que sea la policitemia vera. 74. Varón de 47 años, nació y vive en Cerro de Pasco. Refiere que desde hace 6 meses presenta disnea progresiva, fatiga, cefalea, vértigo e insomnio. En el examen hay cianosis perioral, rubicundez facial y de manos, acropaquia. El aparato cardiovascular, segundo ruido cardíaco incrementado de intensidad. Laboratorio tiene 23 de hemoglobina, un hematocrito en 63, una saturación de oxígeno 85. ¿Cuál es el tratamiento? Claro, pero primero le hago la sangría, ¿no? Y de hecho tiene que vivir. Yo sí tengo una paciente que es cusqueña y la señora viene con 70 de hematocrito. Se queda en Lima 5 meses y se va normal. Y vuelve a regresar a los 5 meses con 70 de hematocrito. Pero ya que la voy a cambiar, pues ella tiene como 85 años. Y lo bueno es que se va a Estados Unidos con su pollera y todo el mundo la recibe.
Entonces, 74 es la D, ¿no? Vivir a nivel del mar. ¿Ah? Una policitemia. Por altura o por hipoxia o secundaria. 75. Varón de 68 años con fatiga progresiva, palidez y equimosis. En el hemograma tiene una hemoglobina en 9, 2.800 leucocitos que están disminuidos. Las plaquetas también están disminuidas, 95.000. En el frotis hay displasia eritroide y micromegacariocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sí. Por lo menos bilineal, ¿no? Porque tiene alterada la serie roja y la serie megacariocítica. Puede ser, digamos, trilineal. Entonces sería la C, síndrome mielodisplásico. 75C. 76. ¿Cuál es el tipo de hierro que participa en la estructura del grupo EN o hierro unido a porfirina, que forma parte de la hemoglobina, mioglobina y diversas enzimas como citocromos y que se encuentra únicamente en los alimentos de origen animal? O con valencia 2, ¿no? Con valencia 2. Por eso la carne es fácil. O sea, de absorber el hierro que contiene, ¿no? Por eso, bueno, mejor no peleemos con las mujeres que son veganas, ¿no? Calladito nomás. 76, entonces sería D, hierro hemínico. 77. Paciente con anemia, glositis, parestesias en miembros inferiores. Tiene una hemoglobina en 8,4, un BCM en 112, está elevado, una pancitopenia y niveles bajos de vitamina B12. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal? Exactamente, que tanto el ácido fólico como la B12 forman el ADN. Y como no hay suficiente cantidad de estas vitaminas, el ADN de la médula se forma mal y las células se forman mal y se destruyen. ¿Cómo se llama eso? Dishemopoiesis. Se presenta en las 3 series. Por eso, ¿qué voy a ver? Macrocitosis, plaquetas grandes y polisegmentados. O sea, neutrófilos con más de 5 lóbulos. Hemopoiesis, dishemopoiesis. Entonces la 77 es la B, ¿no? Defecto en la síntesis del ADN. 78, mujer de 72 años, posoperada por diverticulitis perforada, desarrolla hipotensión arterial, sangre periférica, leucocitosis y esquistocitos. Se transfunde plasma fresco, presentando en la quinta bolsa una disnea grave y tos con esputo espumoso. Los rayos X tiene edema de pulmón bilateral. ¿Cuál componente del hemoderivado ha ocasionado esta reacción? Los granulocitos. Entonces, si a una persona yo le transfundo constantemente, ¿qué tengo que hacer? Quitarle los granulocitos. Tengo que desleucocitar la sangre antes de pasarle la sangre. Y eso sí lo hace banco de sangre. Se pone un filtro y le quita los leucocitos. O los granulocitos. Pero es que los granulocitos, ¿dónde los encuentras? En el plasma, pues. Tú nunca vas a pasar una sangre libre de granulocitos. Por eso, si tú tienes una persona que tiene este problema, debes desleucocitarlas. Tienes que pasarle un filtro que te quite los leucocitos. No está mal, está bien. 78, entonces, la D. 79, varón de 60 años, reside en Cerro de Pasco, consulta por cefalea, mareos y acúfenos desde hace 2 años, con empeoramiento en el último mes. Al examen tiene una buena nutrición, hiperemia conjuntival, cianosis de dedos y labios. Tiene una hemoglobina en 22, un hematocrito en 66 y una saturación de oxígeno en 88. ¿Cuál es el diagnóstico? También, pero más sería el mal de montaña crónica, ¿no?
Mal de montaña crónico. (80) Varón de 60 años consulta por aparición de tumoraciones cervicales y axilares indoloras. Al examen, presión arterial 110/70. Frecuencia cardíaca 89, temperatura 38,9. Se palpan adenopatías cervicales y axilares indoloras de consistencia elástica. Resto no tiene alteraciones. ¿Cuál es el procedimiento más recomendado para el diagnóstico? ¿Qué tengo que estudiar? El ganglio, ¿no es cierto? Y ver cuál es su anatomía patológica para ver si es un linfoma. 80. Y se acabó. A ver cómo hago, Pete. 79. Digamos que más o menos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Por eso te digo, o sea, depende de quién plantea la pregunta y cómo la plantea, porque al final es lo mismo. La C es igual a la D. Está alto porque hay hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la médula? Produce más glóbulos rojos. De verdad que yo había escogido esa, la D. Pero eso es lo que dice quien ha hecho la pregunta, que no es USAMED. Ya, algo antes de despedirnos y desearles buena suerte. Sí. Sí. No, más que eso que es más difícil, es que cuando hay deficiencia de B9 no hay componente neurológico, no hay hiperreflexia. En cambio, la deficiencia de B12 sí hay hiperreflexia. Es más importante que todo, ¿no? También, ¿no? Pero, o sea, si tú vas a lo práctico sería eso, que la deficiencia de B9 no te da compromiso neurológico. En cambio, la deficiencia de B12 sí. Por eso uno debe preguntar siempre lo más frecuente, me parece. Sobre todo en temas así tan denso como este, ¿no? Que no. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? Entonces yo les deseo que les vaya súper bien para lo que hayan elegido y si pueden ingresar al 2 de mayo, ahí nos veremos. A ustedes. Un aplauso a ustedes. Gracias.